Listo. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en el webinar titulado 10 pasos para un retorno seguro y saludable al trabajo en tiempos de COVID-19. Es el noveno de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas. Este webinar será impartido por la licenciada Carmen Bueno, especialista en seguridad y salud de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, técnico en prevención de riesgos laborales, larga experiencia en el ámbito de las relaciones laborales entre el sector público, particularmente en temas de inspección de trabajo y salud ocupacional. Durante este webinar se abordarán temas sobre la herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos del COVID, la cual contiene orientaciones a seguir para formular e implementar protocolos de seguridad y salud laboral a nivel sectorial y a nivel empresas, en base al diálogo social y a la normativa internacional en la materia. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Cedemos la palabra a la licenciada Carmen Bueno. Muchas gracias, Mónica, por su amable presentación. Buen día a todos desde Santiago de Chile. Permítanme comenzar agradeciendo al Ministerio de Economía de El Salvador por haber querido contar con la OIT y especialmente conmigo en este caso para participar en este webinar. Entiendo que de una serie que se está realizando en este sentido. Y además felicitarles por la iniciativa. Me propongo en los siguientes minutos compartirles un trabajo que hemos hecho en conjunto con mi colega Ariel Pino, especialista en protección social y en seguridad y salud en el trabajo de la Oficina de la OIT para los países del Caribe. Este trabajo es básicamente una herramienta que hemos tratado de que sea lo más sencilla posible y que facilite tanto a empleadores como a trabajadores organizar el regreso al trabajo de una manera segura y saludable. Sabemos que seguramente vamos a tener que convivir con esta pandemia y con este virus durante un tiempo y por eso nos parece especialmente importante lanzar el mensaje de que la reactivación productiva, es decir, el regreso a los lugares de trabajo en el marco de esta pandemia, solamente se va a poder realizar y va a ser posible si se hace con trabajo decente y sabemos que no hay trabajo decente sin seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, es necesario priorizar las medidas de seguridad y salud para garantizar ese retorno al trabajo en condiciones de seguridad y salud. Más que nunca ahora las inversiones en seguridad y salud van a ser imprescindibles y ya no solo para proteger a los trabajadores y a sus familias, sino también para garantizar la continuidad de las empresas y no poner en riesgo las estrategias de reactivación productiva y de recuperación económica. Se han leído la prensa internacional en los últimos días, perdón. Voy a pedir un poquito de agua. Hemos asistido, por ejemplo, a rebrotes en centros de trabajo. En algunos casos han sido rebrotes especialmente importantes en una industria cárnica en Alemania, donde más de 700 personas han sido contagiadas por COVID en el marco de un lugar de trabajo. Ello ha supuesto además también poner en cuarentena a otras 7.000 personas del entorno de ese lugar de trabajo e incluso
a cerrar nuevamente establecimientos educativos que ya habían sido abiertos. Por lo tanto, una vez más, la seguridad y la salud tiene que estar en el centro de estas políticas de recuperación económica y de reactivación productiva. Esta herramienta de 10 pasos, por lo tanto, trata de ser una orientación para tanto empleadores como trabajadores y sus respectivos representantes para la adopción de medidas preventivas en los lugares de trabajo, y no solamente frente al riesgo de contagio de la COVID-19, sino también para evitar otros riesgos asociados a la pandemia. Y es que nos tememos tristemente que incluso cuando ya se descubra un tratamiento o una vacuna frente al COVID, va a haber riesgos laborales que tienen su origen en esta pandemia y que en cambio van a perdurar. Nos referimos particularmente a los riesgos psicosociales y a las condiciones de salud mental de los trabajadores. Otro de los objetivos de esta herramienta es incentivar el diálogo social, un diálogo social efectivo en materia de seguridad y salud, una colaboración y cooperación entre empleadores y trabajadores para implementar las medidas preventivas que son necesarias, que garanticen ese retorno al trabajo sin riesgos de rebrote. Y este diálogo social, como vamos a ver posteriormente, se puede dar tanto a nivel sectorial, ya sea tripartito, con la intervención de gobierno, pero por supuesto con los actores sociales, o a nivel de empresa, a nivel bipartito. Por eso nos parece que los comités mixtos de seguridad y salud, en la terminología de OIT, pero que yo sé que en El Salvador son los comités de seguridad y salud ocupacional, van a ser a nivel de empresa una pieza clave para implementar y adaptar esta herramienta. Y el tercer objetivo es promover buenas prácticas, ya sea a nivel sectorial o a nivel de empresa, en la formulación de protocolos de seguridad y salud frente a la pandemia, basados en los principios preventivos, pero también en este diálogo social que mencionamos. Por lo tanto, los destinatarios de la herramienta serán no solo los empleadores y los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas, sino también estos comités de seguridad y salud ocupacional, los profesionales de la seguridad y la salud, que muchas veces también trabajan en las empresas, en servicios de prevención o en departamentos de seguridad y salud, los supervisores, los mandos intermedios, los capataces, los jefes de división o de sección, y también las instituciones de gobierno y cualquier organismo público que tenga competencias relacionadas con el mundo del trabajo. Ministerios de Trabajo, Ministerios de Salud o, como en este caso, el Ministerio de Economía. Esta herramienta está inspirada en algunos principios. El primero y más importante es, como decía anteriormente, y no me voy a cansar de repetirlo, priorizar las medidas de prevención y de control para que la reapertura de las empresas y ese regreso a los lugares de trabajo se hagan en condiciones de seguridad y salud a fin de evitar rebrotes, como estamos viendo en algunos países. Tratamos también de fortalecer el enfoque centrado en el ser humano en materia de seguridad y salud, que ya se reconoció en la reciente declaración del centenario de la OIT adoptada en junio del 2019. Saben que el año pasado la OIT celebró su primer centenario, cumplimos 100 años. Y en ese marco, los actores tripartitos, gobiernos, empleadores y trabajadores, en la Conferencia Internacional del Trabajo, aprobaron esta declaración del centenario que hablaba de este enfoque centrado en el ser humano, pero también reconocía que no hay trabajo decente sin seguridad y salud. Otro de los principios de la herramienta es considerar siempre la política nacional de retorno al trabajo, el marco normativo nacional y sobre todo las instrucciones y las indicaciones que den las autoridades de cada uno de los países. El diálogo social efectivo es un principio transversal de toda la herramienta. Y también van a observar que nosotros nos estamos basando, como no podía ser de otra forma, en los propios principios y derechos que en materia de seguridad y salud garantizan las normas internacionales del trabajo, es decir, el conjunto de convenios y recomendaciones que en materia de seguridad y salud tiene nuestra propia organización. Y uno de estos principios
es el relacionado con el orden jerárquico en las medidas de control, de manera que esta herramienta trata de promover que en primera instancia, de una manera prioritaria, se implementen, se adopten medidas de prevención más efectivas y posteriormente se vaya bajando, según esa pirámide que pueden ver seguramente en las pantallas, se vaya bajando hacia aquellas otras medidas que ofrecen menor efectividad. Nos referimos particularmente a las medidas de protección personal. Por lo tanto, habrá que comenzar con aquellas que ofrecen esa mayor eficacia y terminar con aquellas menos eficaces. Lo vamos a ver en unos minutos. Otro de los principios es que esta herramienta promueve los procesos de mejora continua. Aquellos que nos dedicamos a la seguridad y la salud sabemos que el trabajo nunca está hecho, que incluso cuando se hace una evaluación de riesgos y cuando se implementan medidas de seguridad y salud, hay que volver a hacer una evaluación de riesgos y revisar la efectividad de esas medidas, tanto para saber si efectivamente están produciendo impacto y están evitando los riesgos y los daños en la salud de los trabajadores, pero también para saber si la implementación de esas medidas preventivas no está generando otros riesgos adicionales. Y el último de los principios es que esta herramienta también cuenta con un enfoque transversal de género y de inclusión. Particularmente vamos a ver cómo se refiere, por ejemplo, a las trabajadoras en periodo de gestación o de lactancia, o incluso a aquellas personas trabajadoras que puedan tener necesidades especiales según sus condiciones conocidas. Estos son los 10 pasos de la herramienta. Yo ahora los voy a ir explicando brevemente uno a uno, pero van a ver que el primero trata de promover el diálogo social bipartito para organizar el retorno al trabajo en las empresas. Después habrá que decidir en el marco de ese equipo bipartito de trabajo, que puede ser perfectamente el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, habrá que decidir quién regresa al trabajo y cómo. A partir de ahí se hace una evaluación de riesgos y se empiezan a implementar, en la medida en que sea posible, estas medidas preventivas y de control en ese orden jerárquico. Por eso, en el puesto número 3, el paso número 3 es la adopción de medidas de ingeniería y organizacionales para pasar en los pasos número 4 y 5 a aquellas medidas administrativas, como son la limpieza y desinfección de los locales y las instalaciones, y también las medidas de higiene personal. El paso número 6 es el relacionado con la dotación y el uso efectivo de los equipos de protección personal y velar también por su uso, pero con esa consideración de que las medidas de protección personal son siempre las que menor eficacia proveen frente a un riesgo y en este caso un riesgo de contagio. El paso 7 tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras en los lugares de trabajo. No queremos olvidarnos, como he mencionado anteriormente, la necesidad también de gestionar en el marco de esta pandemia otros riesgos asociados a la misma, como son los riesgos psicosociales o como es, por ejemplo, los riesgos ergonómicos, particularmente de aquellas personas que se han visto abocadas al teletrabajo o al trabajo a distancia, y también, por ejemplo, los riesgos derivados de la exposición a productos químicos como consecuencia de esa mayor realización de tareas de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo. El paso 9 tiene que ver con la revisión y actualización de los planes de emergencia y evacuación, como vamos a ver posteriormente. Y el último paso es un monitoreo y una actualización constante de esas medidas de prevención y control basado en ese principio de mejora continua. Vamos a ver entonces con un poquito más de detenimiento cada uno de estos pasos. El primero, como les decía, es establecer equipos bipartitos para organizar el retorno al trabajo. Y es que esta herramienta, desde el paso 1, trata de incentivar el diálogo social.
ya sea tripartito o bipartito, ya sea a nivel sectorial como de empresa, porque creemos que esta herramienta es solo un primer instrumento, pero es necesario una adaptación específica a las necesidades del sector o de cada uno de los centros y lugares de trabajo donde se vaya a implementar. Por eso, en aquellas empresas en las que ya existan comités de seguridad y salud ocupacional, nosotros creemos firmemente que hay que potenciar el rol de estos comités para organizar de forma bipartita el retorno al trabajo. Para aquellas empresas que no tengan estos comités, aconsejamos constituirlos y si no se les quiere dar el nombre de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, al menos establecer un equipo bipartito de trabajo donde haya representantes de la empresa y representantes de los trabajadores. En el ámbito sectorial, si existen instancias, por ejemplo, de negociación colectiva, bipartitas o incluso tripartitas con la intervención del gobierno en los distintos sectores, también animamos a que tomen esta herramienta y la adapten para la elaboración, por ejemplo, de protocolos de seguridad y salud con un carácter sectorial. Creemos que es muy importante que en estos equipos de trabajo queden representadas todas las categorías del personal de la empresa o del sector y ojalá con la mayor paridad de género. Y también animamos a que se integren en los mismos técnicos, especialistas de seguridad y salud que ya trabajen en los departamentos de prevención o en los servicios de salud de la empresa o del sector si existieran. Es importante capacitar a este equipo, informarles sobre los pasos a seguir, definir un plan de trabajo, mantener al equipo al tanto de las distintas medidas decretadas por las autoridades y realizar con esas autoridades las consultas necesarias. Por ejemplo, en aquellos países, creo que como El Salvador, con una política de fases para la reapertura y que, por ejemplo, ahora están en esa fase 1, entendemos que es muy importante también que todos los integrantes del equipo bipartito estén al tanto de esas medidas y de esas fases decretadas. De todas las reuniones del equipo aconsejamos que se levanten actas donde queden reflejadas los acuerdos, las medidas que se van a adoptar, quiénes son las personas que se van a involucrar en la implementación de esas medidas. Será importante también que los integrantes del equipo cuenten con el tiempo y los recursos necesarios que permitan su activa y su plena participación, comunicar a todas las personas trabajadoras de la empresa la existencia de este equipo y cuál es su labor. Y, por último, antes de empezar a diseñar medidas preventivas, hacer una evaluación de riesgos. Y esa evaluación de riesgos ofrecerá un resultado seguramente distinto para cada sector o para cada tarea o puesto de trabajo específico. El segundo paso es decidir quién regresa al trabajo y cómo. Por eso creemos que es muy importante planificar la reapertura de cada centro de trabajo o de cada sector, ojalá con un enfoque por fases, donde exista una fase con un nivel mínimo de operaciones y donde de una manera gradual y paulatina, mientras que se van diseñando e implementando las medidas preventivas, se llegue a un nivel normal de operaciones. Y si no se puede hablar de la normalidad, al menos de esa nueva normalidad o, como nos gusta decir en la OIT, una normalidad incluso mejorada. Es muy importante identificar al personal crítico que va a asistir durante las primeras fases del periodo de apertura, teniendo en cuenta, por ejemplo, que aquellas personas que pertenezcan a grupos más vulnerables, por ejemplo, las personas trabajadoras de más de 60 o 65 años, según el criterio de las autoridades sanitarias, o aquellas con enfermedades prevalentes o con condiciones de salud preexistentes, no deberían participar en las primeras fases de reapertura. Si esto no es factible, al menos sí que habrá que establecer medidas específicas, muy concretas, para proteger a estas personas trabajadoras. Es necesario, además, también considerar en el diseño de fases y en la definición de qué personas van a volver al trabajo durante las distintas fases,
que en algunos países todavía se están produciendo restricciones que pueden impedir que estas personas vuelvan a los lugares de trabajo. Me refiero, por ejemplo, a restricciones como el cierre de instituciones educativas o de instituciones de cuidado de personas a cargo, de personas dependientes, ancianos, etc. Será necesario también considerar en esta planificación del regreso al trabajo aquellas recomendaciones sobre el uso de transporte colectivo y aumentar la concientización de las personas en este sentido. Y tratar de cuidar con esmero la comunicación a todas las personas trabajadoras sobre todos los problemas que pueden suscitarse en las distintas fases. A partir de ahí, yo les decía que una vez que se elabora la evaluación de riesgos, es necesario empezar a implementar estas medidas de seguridad y salud. Y las primeras que deben adoptarse son las medidas de ingeniería y organizacionales. Estamos, por tanto, en el paso 3. Medidas de ingeniería y organizacionales que ofrecen, como decía al principio, una mayor eficacia, una mayor protección y sobre todo, estas medidas van a estar enfocadas a evitar la interacción física y asegurar el distanciamiento físico entre las personas. Hoy sabemos que el distanciamiento físico es la medida más eficaz para evitar el riesgo de contagio de esta enfermedad. Por lo tanto, en aquellos sectores y empresas donde sea posible, habrá que implementar el trabajo a distancia y el teletrabajo. Si ello no es posible, habrá que revisar el layout, la distribución de los lugares de trabajo para evitar esa interacción y ese contacto y asegurar el distanciamiento físico de al menos 2 metros. Esta es la recomendación y la medida que estamos haciendo desde la OIT, de acuerdo también con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Una medida de ingeniería que puede servir para algunos sectores en los que no sea posible garantizar este distanciamiento físico es la instalación de barreras físicas, de mamparas protectoras que aseguren esa separación entre los puestos de trabajo o entre las personas. A veces no solamente son trabajadores, sino, por ejemplo, trabajadores con usuarios, con clientes, con proveedores, en definitiva, con terceras personas. Los lugares de trabajo y sus distintas dependencias habrá que calcular el aforo máximo a fin de asegurar este distanciamiento físico, también contemplando la presencia de terceras personas y, de ser necesario y en la medida en que sea posible, habrá que facilitar, aunque sea con un carácter temporal, espacios adicionales para garantizar esa separación. La separación y el distanciamiento será también necesario organizarlo adecuadamente en el acceso al lugar de trabajo, así como en las distintas vías de circulación en el interior de las instalaciones. Otra medida de ingeniería importante es revisar los sistemas de ventilación, sobre todo cuando son sistemas mecánicos, ya sean de ventilación de aire acondicionado o incluso de calefacción, y tratar de ventilar a diario el lugar de trabajo y las distintas dependencias, preferentemente con ventilación natural, repitiendo esa ventilación después de cada turno en el caso de que la empresa tuviera distintos turnos de trabajo. Durante esta época es importante evitar los ventiladores individuales y esto también se puede aplicar, como veremos posteriormente, a los sistemas de secado de manos por chorro de aire. Evitar aglomeraciones a través de medidas de ingeniería y organizacionales es otro de los pasos de la herramienta. Tanto en los desplazamientos al trabajo, aquí es importante que las empresas y los sectores, en la medida de lo posible, promuevan el uso de transporte propio por parte de las personas trabajadoras, pero insisto, esto cuando sea posible. En el caso de que tengan que acudir a transporte colectivo, también estamos recomendando que las empresas organicen con carácter temporal fórmulas de movilidad propia, es decir, planes propios de movilidad de sus trabajadores donde se asegure esa separación mínima entre las personas de 2 metros. También evitar aglomeraciones en el acceso al lugar de trabajo.
Por ejemplo, bueno, pues estableciendo distintos turnos o una flexibilidad mayor en los horarios de comienzo y de finalización de los turnos de trabajo. Em, o incluso días diferenciados de asistencia, aquellas empresas que puedan simultanear presencia física con teletrabajo o trabajo a distancia. Es importante también, como les decía, organizar el acceso al lugar de trabajo, los pasillos, las vías de circulación, incluso evitar durante las primeras fases del retorno al trabajo, también en la medida en que sea posible, visitas externas e ir reevaluando esta limitación de forma continua. Aquellos lugares de trabajo que cuenten con servicios de preparación de comidas, sería recomendable restringirlas temporalmente y optar quizá por opciones empaquetadas. La capacitación e información durante la reapertura y las primeras fases de la misma va a ser fundamental a todo el personal, a todas las personas trabajadoras y en muchos casos también a proveedores y a esas otras terceras personas, clientes o usuarios de los servicios. Información y capacitación sobre el riesgo laboral al que están expuestos, sus consecuencias y las medidas preventivas que deben adoptarse. Por eso es importante organizar charlas, sesiones de capacitación periódicamente y también recomendamos a las empresas mantener un registro de estas sesiones. Y en la medida en que la legislación nacional de los países lo contemple, también habrá que informar a las personas trabajadoras que tienen el derecho a alejarse de una situación de trabajo cuando, a su juicio, esta situación pueda entrañar un riesgo, un peligro grave e inminente para su vida y su integridad física. Los lugares de trabajo también deberán proveerse de señalización, de señalética, en definitiva, de cartelería o todo el material gráfico en lugares visibles con las medidas preventivas y de control que deben adoptarse. E incluso también cartelería específica en los lugares que posteriormente vamos a mencionar, establecidos para el lavado frecuente de manos, incluso sobre la forma de hacerlo correctamente. El paso 4 tiene que ver con la adopción de medidas de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo de forma regular. Sabemos que ahora más que nunca la limpieza y desinfección ha de ser especialmente minuciosa, tanto antes de organizar las primeras fases de retorno al trabajo como posteriormente. Será necesario también organizar los horarios para esa implementación de medidas de limpieza y desinfección, privilegiando el uso de, por ejemplo, vaporizadores electrostáticos o sistemas húmedos, incluso utilizando, por supuesto, los productos químicos aconsejados siempre por las autoridades sanitarias nacionales. Hay que aumentar la frecuencia de estas tareas de limpieza y desinfección y aunque sabemos que esto puede suponer un desafío importante para las empresas, habrá que repetir las mismas después de cada turno. También se pueden promover campañas y un compromiso por parte de los trabajadores para que cada trabajador mantenga limpio su puesto de trabajo y establecer pautas frecuentes para hacer estas operaciones de limpieza. Desaconsejamos compartir útiles de oficina y, por ejemplo, vajilla. Habrá también que marcar y separar las distintas zonas de trabajo para evitar contaminación cruzada. Aquellas empresas o lugares de trabajo que reciban, por ejemplo, bienes, suministros, correos, paquetes. En el sector de comercio, por ejemplo, habrá que establecer un procedimiento para la recepción de todo este tipo de suministros a fin también de limpiar y desinfectar los mismos adecuadamente antes de que tengan un contacto con las personas trabajadoras. Y en aquellos supuestos en los que las tareas de limpieza y desinfección se realicen con productos químicos que exijan un plazo de seguridad posterior, será necesario también informar adecuadamente y señalizar cuál es ese plazo de seguridad en el cual las personas trabajadoras no deberían acceder
al lugar antes de que se produzca una ventilación del mismo. Estamos leyendo con cierta preocupación casos sobre accidentes que se han producido como consecuencia de la inhalación por parte de trabajadores de productos químicos utilizados quizás sin respetar este plazo de seguridad. El quinto paso, como yo les decía, tiene que ver con la adopción de medidas de higiene personal, es decir, sobre todo el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante 40 segundos como mínimo, es también la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, o con alcohol gel que tenga al menos un 60% de componente de alcohol durante 20 segundos. En este sentido, es necesario que las empresas instalen, en la medida de lo posible, medios para el lavado frecuente de manos en la entrada y en otras ubicaciones del lugar de trabajo. También hay una serie de normas que han venido a ser definidas como de etiqueta respiratoria, por ejemplo, evitar el contacto físico al saludarse. Vivimos en una región donde es muy frecuente ese contacto físico, el apretón de manos, el abrazo o el beso. Debemos olvidarnos durante un tiempo de este tipo de prácticas, así como etiqueta respiratoria, por ejemplo, respecto a cuando uno tose, estornuda o se limpia la nariz. Todo eso también ha sido recogido en este paso quinto, incluso el desecho de materiales como consecuencia, por ejemplo, de la utilización de pañuelos de papel, y también recomendamos una gestión separada de estos recursos. No compartir comida ni bebidas en el lugar de trabajo. Restringir en la medida de lo posible también el uso de dinero en efectivo, privilegiando otros medios de pago, y con aquellas instituciones, por ejemplo, instituciones financieras en las que es inevitable la utilización y el uso de dinero en efectivo. También hay recomendaciones, por ejemplo, para su utilización a través de sobres, extremando las medidas de higiene personal de manos después de cada operación. El paso sexto tiene que ver con la utilización de equipos de protección personal. Yo les decía que esta debería ser la última de las medidas, bien para complementar las medidas anteriores o bien en aquellos casos en los que realmente no es posible implementarlas y mantener ese distanciamiento físico, que sabemos que es la medida que mayor eficacia ofrece. La Organización Mundial de la Salud también nos lo ha dicho, es decir, el uso de la mascarilla no es un medio suficiente para evitar el contagio, sino forma parte de una estrategia completa, de una estrategia global, y va acompañado, como les decía, de las restantes medidas preventivas. Pero aún así, una vez que se haga una evaluación de riesgos y en los casos en los que se considere necesario, la empresa debe proveer este tipo de equipos de protección personal y, en algunos otros casos, otros tipos de protección personal. Por ejemplo, se me ocurre los trabajadores del sector salud, de acuerdo con el nivel de riesgo. Además de proveer los equipos de protección personal, es importante también entregar instrucciones y capacitación para garantizar un uso adecuado de los mismos, una limpieza, una desinfección, un almacenamiento adecuado en los casos en los que así fuera necesario. Se recomienda evitar el uso compartido de equipos de protección personal entre las personas trabajadoras y alentar la utilización de equipos que hayan sido aprobados o certificados por las autoridades pertinentes. La vigilancia de la salud de las personas trabajadoras en los lugares de trabajo es el paso séptimo de esta herramienta. Es necesario monitorear de manera constante la salud de las personas trabajadoras, pero sobre todo establecer protocolos sanitarios de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades de salud a nivel nacional, para que las empresas sepan qué tienen que hacer en el caso o bien de sospecha de un posible contagio, o bien cuando este contagio ya haya sido confirmado. Será necesario también identificar a las personas que hayan tenido contacto con
estos casos o bien sospechosos o confirmados y alentar también en la medida de lo posible el aislamiento de estas personas según lo establecido, como digo, por las autoridades sanitarias. Algunas legislaciones nacionales contemplan también la toma de temperatura de las personas trabajadoras e incluso de terceras personas antes de permitirles el acceso a los lugares de trabajo, por lo que también sería recomendable establecer en el protocolo sanitario qué hacer con aquellas personas que, por ejemplo, presenten una temperatura superior a 37 grados y medio. La vigilancia de la salud de las personas trabajadoras de alto riesgo, yo lo decía ya al principio, sobre todo personas de edad avanzada o con condiciones de salud preexistente, amerita un esfuerzo especial por parte de las empresas. Y cuando hablamos de vigilancia de la salud de los trabajadores, no podemos olvidar que los datos médicos que afectan a personas trabajadoras son confidenciales y también alentamos a las empresas a adoptar políticas de tolerancia cero frente a conductas discriminatorias de trabajadores que o puedan contraer la enfermedad o que se sospeche que tienen síntomas y que todavía no tienen un caso confirmado. Una cosa es el aislamiento físico y otra cosa es el aislamiento social y la discriminación. En la medida en que el derecho a la no discriminación de las personas trabajadoras es un derecho fundamental para la OIT, alentamos también a las empresas a considerar estos principios. El octavo paso tiene que ver con la consideración de factores de riesgo psicosocial y otros riesgos asociados a la pandemia. Es importante cuidar la comunicación, cuidar las formas. El año pasado también en el marco del centenario de la OIT se aprobó el convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y estamos viendo también cómo bueno, el mundo está cambiando y hay algunas personas que reaccionan de forma violenta ante esos cambios. Ojalá las empresas puedan cuidar de manera especial este tipo de conductas y ofrecer a los trabajadores, ya sea a través de las empresas o de servicios de salud pública, asesoramiento psicológico en los casos en los que se considere necesario. Muchas legislaciones están desarrollando también estas nuevas modalidades de trabajo, como el trabajo a distancia o el teletrabajo, que seguramente esta pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar su implementación de forma efectiva. También el teletrabajo y el trabajo a distancia tienen riesgos para la salud de los trabajadores y estos riesgos también pueden ser riesgos para la salud mental, por lo que nosotros estamos promoviendo la inclusión del derecho a la desconexión digital en las legislaciones que se están adaptando en este sentido, así como adoptar medidas para evitar los riesgos ergonómicos, particularmente para estas personas en régimen de teletrabajo y trabajo a distancia y tener especial cuidado también, como les decía, con el riesgo químico, es decir, la exposición por parte de las personas a productos químicos como consecuencia de esa mayor potenciación de las operaciones de limpieza y desinfección. Si al principio hemos hablado de la necesidad de reorganizar los lugares de trabajo para garantizar el distanciamiento físico entre las personas, esto va a suponer también la necesidad de revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación de los lugares de trabajo. Es decir, evitando, por ejemplo, que los puntos de reunión en las zonas de seguridad, El Salvador, al igual que Chile, son países con movimiento sísmico. Todos sabemos que cuando hay un sismo o un terremoto hay que abandonar las distintas oficinas o dependencias del lugar de trabajo y acudir a puntos de reunión o a zonas de seguridad. En este sentido, es importante revisar estos planes de emergencia y evacuación para que una evacuación o un simulacro en el lugar de trabajo no suponga un riesgo adicional, por ejemplo, porque no se mantenga ese distanciamiento físico adecuado.
Y el 10º y último paso tiene que ver con el monitoreo, con la actualización constante, con ese principio de mejora continua de las medidas de prevención y control. En seguridad y salud nunca la tarea está completada del todo, es necesario monitorear periódicamente y esto animamos a que se haga en conjunto con los comités de seguridad y salud ocupacional o con los equipos bipartitos que se hayan establecido en las empresas. Además, también creemos que esta herramienta puede ayudar a muchas empresas o bien a desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el caso de que no lo tengan, o bien a integrar la gestión de estos agentes biológicos en su sistema de gestión de seguridad y salud en el caso de que ya lo tengan. Y de alguna forma fomentar una cultura preventiva, una cultura de seguridad y salud, que sabemos que ya había muchas empresas que estaban avanzando en este sentido, pero quizá esta pandemia es un acelerador para comprender la importancia de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo. Además de esta herramienta de 10 pasos, yo también les quiero compartir, solamente citar, y entiendo que otros colegas míos también van a acudir a otros webinars de esta serie, otras herramientas, otros recursos que desde OIT estamos potenciando para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo frente al COVID-19 y durante el tiempo que tengamos que convivir con el mismo. Les he dejado ahí también el link desde donde se pueden descargar esta herramienta de 10 pasos. Les animo a que lo hagan, a que trabajen con ella, a que lo adapten a sus distintas realidades, ya sea a nivel sectorial o a nivel de empresa. Yo anoche tuve la oportunidad de revisar el protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Creo que han hecho un excelente trabajo y es un protocolo muy alineado con los principios preventivos de la OIT y particularmente con los establecidos en esta herramienta. Es como si hubiéramos trabajado ya en conjunto sin saberlo. Así que utilícenlo, llévenlo a los distintos sectores, adáptenlo según las necesidades, que no van a ser las mismas, las del sector de comercio con el sector de construcción, por ejemplo, que se desarrolla más al aire libre y donde no hay tanto contacto, por ejemplo, con otras personas, con clientes o con usuarios. Tampoco van a ser las mismas las necesidades del sector de transporte, tampoco las de sectores donde suele haber una mayor informalidad, por ejemplo, pues los mercados, las ferias libres. En definitiva, traten de adaptar. Esta es una herramienta global que anima la necesidad de que se actualice constantemente de acuerdo con las distintas indicaciones de las autoridades, pero sobre todo a que se adapte a las necesidades específicas de cada puesto, de cada lugar de trabajo y de cada empresa. Bueno, con esto creo que por mi parte he terminado y ahora sí que me pongo a su completa disposición por si hubiera alguna pregunta o consulta que quieran realizarme. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Carmen Bueno por el desarrollo de este webinar y en estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que ha sido enviada por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado, bajo la metodología una pregunta para luego su posterior respuesta. Gracias. Buenos días. En esta ocasión no contamos con preguntas por parte de los asistentes. Muchas gracias por el espacio. Vamos a dar el agradecimiento entonces a la licenciada Carmen Bueno nuevamente por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final del webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el día 22 de junio a las 10 de la mañana, en el cual será impartido por el ingeniero Rafael Vladimir Velázquez,
representante de ONUDI, con el tema Guía para la recuperación de las MIPYMES. Les esperamos en próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenos días.